Acercamiento de los filósofos sobre la concepción de la educación. Sócrates, 470 al 399 años antes de Cristo. Filósofo griego, fundador de la filosofía moral o axiología, que ha tenido gran peso en la filosofía occidental por su influencia sobre Platón. Nacido en Atenas, hijo de Sofronisco, un escultor, y de Fenareta, una comadrona, lo que ha dado lugar a alguna comparación entre el oficio de su madre y su actividad filosófica, pues ayudó con su método a dar a luz a las ideas. Recibió una educación tradicional en literatura, música y gimnasia. Desde muy joven llamó la atención de los que lo rodeaban por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabras, además de la fina ironía con la que salpicaba sus tertulias con los ciudadanos jóvenes aristocráticos de Atenas, a quienes le preguntaba sobre su confianza en opiniones populares. Según Aristóteles, filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de la que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. La mayéutica es una técnica que se utiliza por medio de preguntas para que se obtenga una serie de ideas y pueda compartir conocimientos que éste no sabía que disponía de ellos, bien sea de elementos universales, tomando en cuenta la enseñanza del individuo para llegar a una realidad. Max Weber nació el 21 de abril de 1864 y falleció el 14 de junio de 1920 en Múnich. Fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo, considerado junto a Karl Marx y Emile Durkheim como uno de los tres padres fundadores de la ciencia que en la actualidad se conoce como sociología. Max Weber nació en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX y sus aportaciones fueron claves para el desarrollo posterior de la sociología. Max Weber y su teoría en la burocracia es una forma de organización ciudadana basada en la racionalidad, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de esos objetivos en base del sistema moderno de producción. Weber distingue tres tipos de sociedad. La sociedad carismática, el cual predominan características místicas, arbitrarias y personalistas, partidos políticos. La sociedad humanista, predominan características patriarcales y hereditarias, familia. Y la sociedad especializada, predominan normas impersonales y una racionalidad en la escogencia de los medios y en los fines, grandes empresas. Todo esto hace referencia a un control basado en el conocimiento. Así pues, brinda una serie de normas y reglas para el funcionamiento de determinada organización. Su finalidad era lograr una eficacia, donde el nivel jerárquico de la organización estaba cada uno representado por personas competentes de acuerdo a su racionalidad y eficacia. Peter McLaren, 1948 al presente. Escritor, filósofo. Es un especialista en psicología del aprendizaje y uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica en la búsqueda del conocimiento. Según él, luchar por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Tiene como principios 1. La cultura. Ve a la escuela como una forma de política cultural. La escuela siempre representa una introducción, una preparación y una legitimación de formas particulares de vida social. 2. Política. Una de las mayores tareas de la pedagogía crítica ha sido revelar y desafiar el papel que las escuelas desempeñan en nuestra vida política y cultural. 3. Economía. La escuela debe formar individuos que cumplan con la lógica de las demandas del mercado. Define el éxito académico en términos de crear trabajadores cumplidos, productivos y patrióticos. Tiene como objetivo transformar las desigualdades e injusticias sociales existentes, proporcionando dirección histórica, cultural, política y ética para los involucrados en la educación que aún se atreven a tener esperanza. La pedagogía crítica lucha por una vida cualitativamente mejor para todos, mediante cambios y progresos a través de la construcción de una sociedad basada en relaciones no explotadoras y en la justicia social. La educación a través de las instituciones permite proveer igualdad de oportunidades y accesos a la democracia igualitaria y al pensamiento crítico.
Nicolás de Condorcet, 1743-1794. Nicolás fue un marqués de la ciudad de Condorcet, gracias a que su familia pertenecía a la alta clase social francesa. Nació en Ripemont en 1743. Fue filósofo, científico, matemático. Sus investigaciones con respecto a la educación se enfocaron en las funciones públicas, que cada persona tenía derecho a ejercer sus funciones públicas, para que de esta manera se disminuyera la desigualdad, porque no importaba su religión, su poder económico, su raza o su sexo para poder desempeñar las funciones públicas. Creían en una igualdad de derechos, donde todas las personas pudieran disfrutar de los mismos derechos y deberes que tenían con la sociedad. Crear condiciones de desarrollo, esto era importante, ya que el gobierno debería que proporcionarle a todas las personas los recursos para explotar con los talentos con los cuales habían nacido. Paulo Freire, 1921-1997. Paulo nació en Sao Paulo, Brasil, el 19 de septiembre de 1921. Fue un importante educador y experto en temas de educación, catalogado como el padre de la pedagogía moderna del siglo XX. Sus estudios La pedagogía de la opinión nace la pedagogía humanista y la pedagogía liberadora. La pedagogía humanista es el camino que emprende ese oprimido en busca de una educación de calidad y adaptada a sus necesidades. Para nacer la pedagogía liberadora. Esta pedagogía es cuando la persona ya está dentro de ese camino y ahora busca consolidarla. Cuando consolida un tipo de pedagogía distinta, la educación puede ser bancaria o liberadora. La educación bancaria es la educación de los opresores. Esta educación se enfoca principalmente en que una persona él está tan solo recibiendo información, pero no la está reproduciendo. Mientras que la educación liberadora es la educación que se encarga de innovar y transformar el tipo de educación. Iván Illich, 1926-2002. Iván nació en Viena, Austria, el 4 de septiembre de 1926, de raíces judías, dálmatas y católicas. Fue sacerdote de la Iglesia Católica durante muchos años. Ha referido a que la escuela tan solo forma personas consumidoras, que el comercio aporta a la educación, pero no con el fin de transformarla, sino que cree personas que luego van a consumir los productos que ellos producen. Desde un punto de vista social, de que la persona tan solo ve a la escuela como algo minoritario, al cual van a dejar sus hijos, sin importarles qué tipo de... Los fines de la educación, para él, debería que ser una educación con valores, donde cada persona tenga un valor común y que tengan sentido de pertenencia por la educación y por la transformación. Una educación libre, sin los límites estructurales de la escuela, que aprendamos del mundo, sin límites. Y estos límites eran que es más hermoso aprender del mundo estando en contacto con él que aprender de un libro. Los recursos, que los ministerios deben de administrar sus recursos con mejor infraestructura y los enfoquen en transformar el mundo. Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallego Freire nació en Caracas el 2 de agosto de 1884 y murió en Caracas el 7 de abril de 1969. Se define como escritor, educador político y presidente de la República entre el periodo febrero y noviembre de 1948, proveniente de una familia modesta. Sus padres, Rómulo Gallegos Ocio y Rita Freire. Destacado novelista y hombre de Estado venezolano. Gallegos decidió convertirse en un hombre de letras para el cual se graduó como profesor y fue en 1912 director del Colegio Federal de Varones en el estado Anzoátegui. Durante el tiempo en el que se desempeñó como docente, escribió innumerables novelas basadas en la vida de su país. Su obra más destacada, Doña Bárbara, escrita en 1929, describe y analiza la inútil lucha contra la opresión en Venezuela. Su ideario educativo pone énfasis en su formación, carácter, el respeto, los ideales, la ley, la expansión y la cultura.
y su posición se define en pro de la dignidad de la persona y de la convivencia de una educación que fortalezca el transitar de las rutas de la vida. Su método de enseñanza habla sobre pensar más en educar que en instruir. Santo Tomás de Aquino pertenecía a la nobleza napolitana. Estudió en el monasterio de Montecassino y después en la Universidad de Nápoles. En el año 1244 tomó el hábito de orden de predicadores. Teólogo, filósofo, el maestro de la Cátedra de Teología de París. Escribe muchas obras que se destacan por su profundidad, admirando a maestros y estudiantes por la claridad, la distinción, la sutileza y la verdad con que procedía en la explicación de tantas y tan distintas materias, como son de ver en los 4 grandes libros que escribió sobre el maestro de las sentencias. Después de París, impartiría docencia en Roma y en Nápoles, dejando entre otras muchas obras la Suma Teológica. Para él, el alma se conoce por sus actos. Maestro, ciencia, filosofía, sabiduría, descubrimiento, lógica y ordenación. Para él la educación es muy necesaria para el hombre, pues sin ella no daría un cumplimiento pleno de su ser. José María Vargas nació en La Guaira, Estado Vargas, el 10 de marzo de 1786. Sus padres fueron José Antonio de Vargas Machuca y Ana Teresa Ponce. Médico cirujano, escritor, científico, político, catedrático, primer presidente civil de Venezuela, el cual aportó numerosos avances para la ciencia venezolana. Para él, todos los hombres son aptos para perpetuar la especie. La naturaleza forma y escoge a aquellos que son dignos de perpetuar la idea. José María Vargas dijo que la educación primaria debería ser gratuita para convertirse en el instrumento necesario de conformar una nueva mentalidad en la ciencia del Estado venezolano.